¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Voy saludando a todas las personas que ya se están conectando. Estamos jueves 2 de julio, ya 10:46. Habíamos pensado organizar la transmisión un poco más temprano, pero bueno, hemos tenido algunos inconvenientes, bueno, por temas laborales básicamente, que no nos ha permitido lanzar la transmisión en la hora programada. Así es que eh, queremos hacer esta transmisión poder eh, para poder comentar el decreto de urgencia 078 que ha sido publicado el día de hoy, ¿ya? El día de hoy ha sido publicado el decreto de urgencia 078, este decreto que establece medidas extraordinarias para la compensación de horas. Así es que hay que decirlo que está súper interesante, por cuanto desarrolla una figura, una situación que ya habíamos desarrollado hace algunos días, no recuerdo si fue ayer, anteayer me parece, en la cual señalábamos de que estas licencias que son otorgadas con goce van a tener como efecto de que el trabajador, ahora que se reincorpora, va a tener que devolver esas horas no laboradas, no esas horas, no, esos días no laborados, porque son varios días. Entonces, esto originaba una situación problemática porque no son uno, ni dos, ni 3 días los que se tienen que devolver, sino son más de 100 días, ¿no? Son un montón de días. Entonces, esta situación va a originar o originaba hasta hace poco una situación bastante problemática por cuanto los trabajadores se veían en una situación de que tenían que devolver las horas o los días no laborados, ¿no? Por una licencia que nunca solicitaron, una licencia que fue en base al tema que hemos vivido, al tema de la pandemia, a de que han restringido nuestro derecho a la libertad de tránsito, ¿no? Y se dijo, los únicos que pueden seguir movilizando, seguir acudiendo a su centro de trabajo, van a ser aquellos que brindan servicios esenciales o conexos. Es decir, todos los demás trabajadores podían o debían hacer eh, trabajo remoto, si es que se podía, si es que la naturaleza del servicio que brindaban lo permitía, y si no, en el caso que no se pudiera esto, van a tener que eh, poder gozar de una licencia con goce, ¿no? Es decir, no acudir a laborar, pero no afectarse sus remuneraciones, ¿no? Esto es, como les comento o como les he comentado en una clase anterior, una situación atípica por cuanto crea la denominada licencia con goce de oficio, ¿no? No existe una licencia con goce, todas las licencias, sea con goce o sin goce, son a pedido de parte, ¿no? Sería impensable de que el trabajador solicite una licencia, de que no solicite una licencia y su empleador le otorgue una licencia, ¿no? Sin embargo, producto de este estado de emergencia, el Estado creó una figura denominada licencia con goce compensable, ¿no? Es decir, no acudes a laborar, te voy a seguir pagando, pero cuando te reincorpores vas a tener que devolver estos días. Al inicio se pensaba que eran unos días nada más, como les comento, pero ya en la actualidad vimos de que duró más de la cuenta, ¿no? Son en promedio más de 100 días que originaba una situación muy complicada. Situación complicada para las personas que van a retornar a laborar, y también una situación complicada para las personas que ya no van a regresar a laborar, es decir, aquellas personas que sus contratos han terminado porque son contratos temporales, sean porque son contratados 276 o porque son contratados CAS y sus contratos han terminado, ¿no? Servir había asumido una postura de que estos días tenían que devolverse sí o sí, ¿ya? Sí o sí. Tenían que ser devolverse sí o sí. Es decir, por más que
por más que el contrato haya terminado, los trabajadores iban a tener que devolver estos días. ¿Y eso qué implicaba? Implicaba una suerte de que su contrato no ha sido prorrogado, pero aún así la entidad lo que tenía que hacer es compensar con tus beneficios laborales. Podía hacerlo de oficio incluso, tus vacaciones truncas, otros beneficios laborales. En el caso hablamos básicamente de vacaciones truncas, ¿no? Vacaciones truncas y aguinaldos. Pero lo que ocurre es de que aún así estas vacaciones truncas no alcanzaban para poder lograr esta compensación. Y si no se lograba esta compensación, o sea, devolución de días, Servir había asumido una postura de que la entidad tenía que iniciar acciones legales para recobrar ese dinero, ¿no? Imaginemos, más de 90 días, o sea, más de 100 días, hablamos más o menos de unas 3 remuneraciones mensuales que los trabajadores que eventualmente no continuaban laborando, sea porque renunciaban, sea porque no les prorrogaban sus contratos, tenían que devolver ese dinero, y si no, la entidad iba a iniciar acciones legales para recobrar ese dinero. Es una situación muy complicada, y explicábamos hace algunos días que esto iba a originar una avalancha de procesos judiciales, por cuanto muchos contratos temporales no han superado este difícil momento que vivimos, denominado estado de emergencia. Muchos contratos han sido no prorrogados, han vencido, sea en marzo, sea en mayo, en junio también. Entonces, marzo, abril, mayo, junio, han habido una secuencia de muchos contratos temporales que no han superado la valla, ¿no? En algunos casos, como los contratos administrativos de servicios, están supeditados su prórroga, es decir, su continuidad de vigencia a la existencia de la necesidad de servicio, y obviamente que exista presupuesto para pago. Y entonces, ¿cómo acreditamos la existencia de esa necesidad de servicio si el trabajador está en casa, no brinda un servicio, de repente no está brindando servicio remoto, un trabajo remoto? Entonces, la entidad eventualmente, al tener cerradas sus instalaciones y muchos servicios suspendidos, conllevaba a que se desaparezca o se suspenda esta necesidad de yo contar con un trabajador CAS, ¿no? Un trabajador temporal. Entonces, si el contrato administrativo de servicios, en este caso limitándonos al tema de los CAS, vencía la vigencia, la entidad no tenía el elemento necesidad de servicio para que justifique seguir prorrogando este contrato. Y el otro tema es el tema de presupuestal también, ¿no? Puede ser que muchas entidades, en especial gobiernos locales, se han visto afectados por cuanto, al no generar ingresos, muchos contratos han terminado, ¿no? Más que en el sector público no ha sido previsto la figura de la suspensión perfecta creada o diseñada para el sector privado. En el sector público no se reguló durante todo este tiempo de estado de emergencia que hemos vivido. No se había habilitado esa figura, ¿ya? Entonces, bien, vamos a ver, acá hay algunos comentarios, algunas preguntas. Bueno, hay que decirlo, pueden hacer sus preguntas, sus comentarios relacionados al tema de hoy. El tema de hoy es básicamente compensación, es decir, la devolución de estos días no laborados durante el estado de emergencia y considerados efectos de licencia con goce, ¿no? Con goce recuperable, es decir, sujeto de una devolución. Alfredo Carrasco, ¿cómo estás? Alfredo nos indica, a ver, las licencias tienen 3 características primordiales. 1, a solicitud de parte del trabajador. Se somete a evaluación del empleador de acuerdo a la necesidad de servicio. Y 3, tiene que tener autorización, se formaliza mediante resolución. Es acertado lo que nos dice Alfredo. En realidad, las licencias, las características de las licencias y los permisos son a pedido de parte, no son dictados de oficio.
y tiene que formalizarse, ¿no? Cabría preguntarnos, a ver, ¿qué entidad emitió una resolución dando una licencia o estas licencias con goce? No va a encontrar una entidad de repente que haya formalizado el otorgamiento, por cuanto ya existió un marco legal que establecía que los trabajadores se sujetaban a una licencia con goce compensable, ¿no? No se han emitido resoluciones por entidad y tampoco ha existido un pedido de parte, ¿no? Es lo que yo les comentaba en marzo. ¿Qué sucedería? Pues supongamos, si un trabajador dice, yo no deseo devolver más adelante, es decir, yo voy a trabajar a mi entidad porque me gusta trabajar, me gusta el peligro, así es que yo voy a mi entidad y no formo parte, no brindo un servicio esencial ni un servicio conexo, pero yo deseo acudir a laborar. Eso no estaba sujeto a evaluación, es decir, no dependía del trabajador el hacer uso o no de esa licencia. Solo habían tres opciones: brindabas un servicio esencial o conexo, en los cuales sí acudías a laborar de forma presencial, y si no estabas en esto, lo que ocurría es que podías estar en casa brindando un servicio remoto, y si la naturaleza de tus servicios no te posibilitaba brindar un trabajo remoto, estabas con una licencia con goce. La naturaleza de los servicios me refiero, por ejemplo, a un notificador, ¿no? Imaginemos un notificador que hace servicios presenciales, ¿no? Que no, eventualmente no le permite o no es posible realizar de repente un tema de trabajo remoto u otros servicios que requieren necesariamente el servicio presencial. Entonces no estaba sujeto ni al pedido del trabajador ni a la necesidad del trabajador. Es decir, no dependía del trabajador decir yo deseo quedarme en casa o yo deseo acudir a laborar. No dependía del trabajador, sino que eran licencias con goce o son licencias con goce impuestas por el gobierno y que van de la mano con el estado de emergencia, ¿no? Que ha restringido la libertad de tránsito. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Qué tal? Saludos para la gente de Abancay, Sandra. Carmelina, ¿cómo estás, Carmelina? Entonces, surgía esta situación problemática que les hemos comentado, ¿no? ¿Qué desea servir? Tiene que devolver esos días, a esos días que no han trabajado, tienen que devolverlo. En el caso de un contrato de trabajo de los permanentes, es decir, aquellos que van a regresar ahora que ya ha terminado el estado de emergencia, no hay problema, ¿no? Entonces, no hay problema con ellos porque podrán devolver de repente 1 hora, 2 horas al día, y eso podría ir hasta el 2021 para terminar de devolver. El problema se presenta cuando son contratos temporales que han terminado en marzo o si no en abril o mayo o junio. Que esas personas tienen que devolver las horas o los días, ¿no? Eso era hasta hace algunas horas. O sea, ha sido emitido un decreto de urgencia 078 que vamos a ver si lo vemos en pantalla. A ver, en pantalla estamos viendo el... A ver, vamos a ver si lo podemos ubicar, esta cosa de acá. A ver, esta normativa del decreto de urgencia 078 que ha sido publicado el día de hoy día 2 de julio, porque todavía no acaba el día, ha dictado medidas extraordinarias y complementarias en torno a la compensación de horas de licencia con goce en el sector público, ¿ya? Entonces, esto nos ha presentado todo un cambio, por cuanto ya les comentaba, Servir había asumido la posición de que se devuelven las horas, ¿ya? Pero este decreto de urgencia presenta ciertos cambios que vamos a desarrollarlos brevemente el día de hoy en este espacio para conocer más o menos cuál va a ser el tratamiento.
Y recoge cosas muy interesantes, recoge, digamos, hasta 2 o 3 escenarios que van a tener que ser evaluados al momento de ver la devolución de horas. Esto es en el sector público, señores, ¿ah? A ver, en el primero, en el primer supuesto, ha previsto una exoneración de la compensación de horas por desvinculación de servidores civiles, es decir, trabajadores del sector público, debido a factores ajenos a su voluntad. Es decir, no depende de la voluntad del trabajador y terminó el vínculo laboral. Más adelante vamos a ver en qué casos se presentan estos supuestos en los cuales el gobierno ha exonerado. Es decir, ya no están obligados a devolver estas horas, digamos. En el segundo caso, vemos que hay compensación de horas de licencia con goce, de haber en caso de desvinculación por renuncia o no renovación de contrato del servidor civil, del trabajador del sector público, ¿no? Del servidor civil. Es decir, en el primer supuesto estamos frente a desvinculación al término de la relación de trabajo, pero que no se debió a un factor de voluntad del trabajador. En el segundo caso ya vemos casos en que podría tratarse de una no renovación de contrato. La no renovación no depende propiamente del trabajador, pero también vemos el tema de renuncia. Podría tratarse de una renuncia en las cuales termine la relación de trabajo en este supuesto. Entonces, hay un tercer supuesto, un tercer aspecto que ha sido regulado en este decreto de urgencia, que son las acciones de cobro en los casos de desvinculación del servidor del trabajador del Estado por aplicaciones de sanciones administrativas o judiciales, ¿no? Imaginemos un trabajador que haya sido destituido o tenga alguna sanción administrativa o judicial que le imposibilita seguir trabajando en el Estado. Esta normativa ha previsto acciones para recuperar ese dinero, ¿no? Entonces, en el primer supuesto, es decir, en el primer caso de referido a factores ajenos a la voluntad del trabajador, es decir, termina el vínculo laboral por casos ajenos, nos encontramos frente a una regulación que se aplica a los 3 niveles de gobierno, ¿ya? Gobierno, entidades de gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, es decir, municipalidades. Bajo cualquier régimen laboral, es decir, no solo los típicos regímenes laborales, 276, 728, CAS. Recordemos que estos solo son para trabajadores, ¿verdad? No se refiere a locadores. Esta legislación que dio el Estado, esta legislación que dio el Estado durante el estado de emergencia ha sido dedicada o sido destinada solo a trabajadores en planillas, no los locadores. Muchos locadores han dejado de trabajar en ese tiempo, ¿ya? A ver, que sean desvinculados de su entidad sin que hayan podido efectuar la compensación de horas, ¿no? Estamos frente a vínculos laborales que han terminado, obviamente antes de la devolución. La devolución se va a efectuar ahora en junio, ahora en julio, en los meses siguientes. A que se refiere el artículo 20.2 del artículo 20 del decreto de urgencia 026-2020, ¿no? Que se refiere a la licencia con goce compensable, ¿ya? A la recuperación de horas. En el caso que no hubieran logrado cumplir esta obligación de devolver las horas o los días en ese caso, siempre que la desvinculación se produzca debido a factores ajenos a su voluntad, conforme a causales de cese previstas en cada régimen laboral, tales como el fallecimiento del trabajador, el cese por límite de edad, entre otros, con excepción de la no renovación de contrato, ¿no? La no renovación de contrato va a estar regulada en otro supuesto, ¿ya? No significa de que no vayas a devolver, sino va a estar regulada en otro supuesto, que lo vamos a ver más adelante. A ver, vamos a ver.
Estos son factores ajenos a la voluntad. ¿Qué hacer de forma previa a la exoneración? La entidad, a pesar de que ha previsto que se va a exonerar en estos casos no ajenos a la voluntad del trabajador, en forma previa lo que debe hacer la entidad pública ya debe aplicar la compensación de horas acumuladas en sobretiempo o compensación de horas por capacitación ejecutadas fuera del horario de labores. No recuerden de que el servicio ya había emitido algunas capacitaciones, algunas charlas indicando de que las capacitaciones que brinda la entidad fuera del horario de trabajo computan para efectos de compensar las horas o los días sujetos a devolución. Es decir, no solo podría compensar con horas de sobretiempo, sino también con capacitaciones que brinde la entidad, pero que sean fuera del horario de trabajo. De acuerdo con lo regulado en los numerales 4.3, 4.4 del decreto legislativo 505, 1505, decreto legislativo que establece medidas temporales excepcionadas en materia de gestión de recursos humanos. Y luego de agotado los mismos, en caso existieran horas restantes pendientes de compensación, procede la exoneración, ¿no? Pero obviamente es evidente, ¿no? Porque en estos casos ya el gobierno ha exonerado la devolución, porque son casos ajenos a la voluntad del trabajador. El caso típico, el fallecimiento, obviamente el fallecido no va a devolver las horas, ¿no? Regula lo evidente, pero bueno, sigamos. A ver, exoneración de compensación de horas debido a factores ajenos a la voluntad. Esta medida prohíbe la prohibición de pagar sin realizar labores. Recordemos de que el sustento para la devolución de horas, para que Servir asuma esta posición de devolución de horas, era de que la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto prohíbe pagar por trabajo no realizado, ¿no? No se puede pagar por trabajo no realizado. Y ese es el sustento también cuando un trabajador es sancionado con una suspensión de repente, que llegado al Tribunal de Servicios Civiles es declarado nulo y retorna, y el trabajador debería regresar a su puesto de trabajo, y el trabajador dice: págueme este tiempo que no he trabajado. En base a esta provisión de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la entidad le indica, o Servir le indica, no corresponde pago. ¿Por qué? Porque no has brindado servicio, a pesar de que son temas ajenos a la voluntad del trabajador, ¿no? Y de que se puede hacer bien un proceso judicial de indemnización, que es otro tema. La normativa ha exceptuado o ha exonerado a las entidades públicas de esta prohibición que existe. ¿Qué más indica? Las horas que no son materias de compensación, según lo señalado en el numeral 2.1, no se contabilizan para efectos de la liquidación de beneficios sociales o vacaciones truncas de los servidores civiles y trabajadores de las entidades del sector público. ¿Qué significa eso? Eso significa de que supongamos en este tiempo tengamos un trabajador que ha descansado los 100 días que ha durado, o un poquito más de 100 días que ha durado este estado de emergencia nacional, o esta licencia con goce, pudiera compensar únicamente un mes y quedaran 2 meses sin compensar. Estos meses no van a ser considerados para pago de beneficios laborales ni vacaciones truncas, ¿no? ¿Qué sucede en el caso de que el trabajador renunció o de repente no le renovaron el contrato? Abarca incluso no prórrogas, ¿ya? O sea, vencimientos por no prórroga de contrato, porque en el contrato administrativo de servicios se diferencia entre prórroga y renovación, ¿no? Prórroga son ampliaciones de vigencia dentro del año fiscal, y la renovación son ampliaciones de vigencia de un año fiscal al otro, ¿ya? El título de este artículo detalla que es referido a la renuncia o no renovación del contrato. Abarca obviamente también lo que son prórrogas o no prórroga. En caso que los servidores civiles o trabajadores que durante el periodo de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19
se encontraran con licencia con goce de conformidad con el artículo 20.2 del decreto de urgencia 026/2020, cuyo vínculo laboral culminara antes de cumplir la compensación de horas a que se refiere el artículo 4 del decreto 1505, a consecuencia de la renuncia o renovación de contrato. No le renovaron el contrato. Las entidades del sector público aplicarán para la compensación en orden primordial lo siguiente, ¿no? La misma figura que hace un momento. Lo primero que tiene que hacer la entidad es verificar. El trabajador tiene horas acumuladas en sobretiempo y tiene horas que pueden ser objetos a compensación porque le brindamos capacitación fuera del horario de trabajo, que eso sirve también para compensar. Si es así, efectuamos la compensación con esto, ¿ya? Con esto que está pendiente. Pero en caso de que luego haber hecho esta compensación, veamos que estas horas en sobretiempo o estas capacitaciones, o de pronto no hubieron capacitaciones, no alcanzan para compensar todos estos días que han sido otorgados en calidad de licencia con goce. En ese caso, luego de estas medidas y aún existieran horas restantes pendientes de compensación, dicho servidor civil o trabajador debe cumplir la compensación de horas restantes en la siguiente vinculación laboral que tuviera con cualquier entidad del sector público hasta el 31 de diciembre del 2021. ¿Qué significa esto? Esto significa que supongamos, digamos, un trabajador que ha gozado de una licencia con goce durante todo este tiempo, durante estos aproximadamente 100 días, un poquito más, pero no le prorrogaron, no le renovaron su contrato terminó en junio, es decir, no llegó a devolver horas. En el caso de que adquiera un nuevo contrato de trabajo en el sector público, en esta nueva entidad va a tener que devolver estas horas o estos días de que se ha beneficiado con una licencia con goce. Es una figura bastante curiosa, por cuanto, si bien el Estado, como ente, como creación del ser humano, y que puede reflejarse en entidades de gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales, existen diversas entidades públicas, no existe una noción de empleador único, es decir, el Estado no es un mismo empleador, ¿no? Digamos de esa forma, por cuanto supongamos de que un trabajador es sancionado en una entidad pública, no sé, supongamos que le pongan medio año de suspensión sin goce, ¿ya? Sin goce de remuneraciones, no sé, de repente una municipalidad, pero durante este medio año, ¿ya? El trabajador ve una convocatoria y dice voy a postular y gana la convocatoria en otra entidad pública, de repente un gobierno regional. Entonces, ¿está prohibido de postular? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque la suspensión en principio no origina inhabilitación para el trabajador. El trabajador solo se inhabilita o solo se suspende, solo se aplica esta sanción de suspensión en su entidad y no en otra entidad pública. A menos que sea un trabajador de carrera, o sea, un trabajador 76. Pero si es un trabajador 728 o un trabajador CAS, no se aplicaría, ¿no? Y eso es lo que sucede muchas veces en la práctica. El trabajador es sancionado en una entidad pública y al poco tiempo vemos que está trabajando en otra entidad pública. ¿Y eso por qué ocurre? Porque la única sanción que origina inhabilitación, es decir, que imposibilita que este trabajador regrese al Estado en otra entidad pública, es la destitución o una inhabilitación propiamente dicha, ¿no? En la destitución termina el vínculo laboral y durante los 5 siguientes años no puedes trabajar en ninguna entidad pública. Pero una suspensión no ocurre esto. En una suspensión te suspende de tu propia entidad y tú puedes de repente encontrar otro vínculo o iniciar otro vínculo laboral en otra entidad pública perfectamente. No estás inhabilitado. Muchas personas creen de forma incorrecta
de que la suspensión genera inhabilitación, y no genera inhabilitación. Solo te suspende, te prohíbe de que los efectos de esta sanción ocurren frente a tu puesto de trabajo, tu vínculo laboral con tu entidad. Vamos a ver algunas preguntas antes de continuar. Lolo nos indica, ¿devolverán los días de los trabajadores que han realizado trabajo remoto demostrando en correos? ¿Devolverán los días los trabajadores que han realizado trabajo remoto demostrando por correo? No, en realidad lo del trabajo remoto es una de las modalidades de trabajo. Incluso en algunos casos, personas que hacen trabajo remoto han laborado más horas de las que lo hacían de forma presencial. De forma presencial tenías un horario de trabajo de 8 a 4, 8 a 5, pero en trabajo remoto el jefe hace comunicaciones telefónicas por correo, por Zoom, incluso superado este horario de trabajo, ¿no? Las 8, 9 de la noche, y esto generó una situación en estos meses de estrés laboral, generando un efecto negativo en el trabajador, por cuanto ya no trabajaba las 8 horas, sino trabajaba, no sé, 12, 14 o más horas. ¿Por qué? Porque la comunicación, digamos que ya no se limitó al centro de trabajo, sino de que iba o fue calando en otro tipo de comunicaciones, ¿no? Comunicaciones de WhatsApp, comunicaciones telefónicas, que han conllevado a que el trabajador labore más de las 8 horas que laboraba normalmente. Entonces, las compensaciones, las personas que brindaron trabajo remoto no están obligadas a compensar porque han brindado servicios, ¿no? Entonces, eso en relación a la pregunta de Lolo Vera. Alfredo Carrasco nos indica, en caso de los contratos CAS por designación, y si el titular de la entidad le quita la confianza, ¿cómo recuperan las horas si ya no van a trabajar en la entidad? A ver, escucha lo que nos dice Alfredo, ¿eh? En caso de los contratos CAS por designación y si el titular de la entidad le quita la confianza, ¿cómo recuperan las horas si ya no van a trabajar? Qué interesante. En principio, es difícil encontrar un CAS por designación que no haya ido a laborar en estos días de cuarentena y que la entidad no le haya emitido una resolución quitándole la confianza. Estoy casi convencido de que si el trabajador que ha sido designado a un cargo de confianza CAS no ha asistido a laborar, le quitaban la confianza. ¿Por qué? Porque los cargos directivos, cargos de confianza, vía CAS, se entiende que son puestos que deberían estar sí o sí, ¿no? Mayormente son puestos directivos, ¿no? Imaginemos, no sé, un gerente, un directivo de una entidad que no asista a laborar porque diga, no, estoy en cuarentena o pandemia. Obviamente la entidad es poco probable que lo mantenga en el puesto, por cuanto son puestos claves. Las personas que desempeñan cargos directivos, bueno, en mi caso, como yo actualmente trabajo en una entidad pública, desempeño un cargo directivo, no paramos, ¿no? Nosotros seguimos trabajando durante todo este tiempo, ¿no? Entonces es poco probable que un CAS directivo haya estado descansando con una licencia con goce en este tiempo. Aún así, si es que hubiese sido así, en el caso que hubiera ocurrido así, estamos frente a este caso que habíamos expuesto hace un momento, que la entidad no le ha prorrogado su contrato, es decir, tendrá que devolver más adelante estas horas o estos días que no han sido objetos a compensación. Pero como les comento, es poco probable porque los directivos normalmente acuden a laborar, incluso trabajan más de las horas que si el trabajador normal trabaja 8 horas, el directivo trabaja, no sé, 14 horas de repente, ¿ya?
Pero igual, en el caso de que hubiera sido beneficiado de una licencia con goce, tendría que devolver. Entonces, la precisión que ha hecho el gobierno es que si no te prorrogan el contrato o de repente renuncias, si consigues un nuevo trabajo este año o el siguiente año, vas a tener que recuperar o devolver estas horas, obviamente en tu nuevo puesto de trabajo. Y esto va hasta el 31 de diciembre del 2021, ¿ya? Y si no te salvas, igual tienes que devolver las horas, ¿ya? Como les comento, esto va en contra de la posición que tenía Servir. Servir tenía una posición en cuanto a la condición del Estado como empleador único, por cuanto que el trabajador deje de laborar y pase a laborar a otra entidad pública, si bien es parte del Estado, las obligaciones que recaigan propias del vínculo laboral no deberían tener repercusión, salvo un tipo de sanción administrativa de repente, pero bueno, es una situación nueva creada por el gobierno. Posiblemente vaya a modificarse, posiblemente, por precisamente esta situación de conocer el Estado como un empleador único. Y esto va de la mano con la implementación de un registro de horas, pendientes de devolver, ¿no? A ver, en caso de que hasta el 31 de diciembre de 2021 el servidor o trabajador no hubiera cumplido con la compensación total de horas, la licencia con goce de haber otorgada por la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID, la entidad deja constancia de la cantidad de horas no compensadas en la hoja de liquidación correspondiente del trabajador al momento del cese, debiendo asimismo poner en conocimiento de ello a la Autoridad Nacional del Servicio Civil, ¿no? A efectos de actualizar el registro. El Servir va a actualizar un registro de horas pendientes de pago, ¿no? Entonces va a generarse bastante trabajo para las oficinas de recursos humanos, porque van a tener que identificar quién hizo trabajo presencial, quién hizo trabajo remoto, mixto. Por lo tanto, quién está obligado a devolver las horas o los días y cuántas horas, cuántos días, para brindar esa información. Y ojo que eso tiene que ser cruzado con la información que las oficinas de recursos humanos han estado reportando a Servir. Porque Servir en estos meses de cuarentena, las oficinas de recursos humanos han estado reportando a Servir y han dicho: en este mes tengo, por ejemplo, 100 trabajadores en mi entidad pública. De estos, 50 están brindando servicio presencial. 20 están haciendo trabajo remoto. 30 están con licencia con goce. Todos los meses han hecho ese trabajo, han enviado a Servir. Se entiende que en el reporte, la información que van a enviar ahora en este registro, van a cargar en el registro, debería coincidir con la información que ha reportado, ¿no? Entonces ahí hay que ser bastante cuidadosos de esto. Entonces, en principio, los trabajadores que sus contratos han terminado porque no fueron prorrogados, o sea, porque han renunciado, van a tener que devolver las horas que fueron beneficiados porque obtuvieron una licencia con goce, pero no en su propia entidad, su entidad de origen, sino una entidad en el caso de que logre pues adquirir un nuevo puesto de trabajo en otra entidad pública. Entonces le pregunté: ¿y cómo voy a saber si va a devolver? ¿Por qué? Porque va a haber un registro. En este registro se va a albergar la información de que el trabajador tenga, por ejemplo, el trabajador Juan Pérez trabajó en una entidad X y ahora está postulando
no sé, a una UGEL de repente, ya, a una UGEL. Entonces lo que van a hacer los jefes de recursos humanos es ver, ¿y cuántos días tiene por compensar este señor? Tiene por compensar, no sé, 20 días. Ya, entonces te tiene que devolver en su nuevo trabajo. Y esto va hasta el 2021, ¿no? Entonces, si fuiste beneficiado con esta licencia y adquieres un nuevo puesto de trabajo, ese es el panorama que se va a vivir en los próximos meses y todo el próximo año. Existen casos que la normativa tenga previsto, y este es, digamos que el tercer supuesto, el tercer caso, que sea un trabajador que haya sido, que su vínculo laboral haya terminado por cuanto de repente fue objeto de una sanción administrativa o un tema judicial. En esos casos, en el que el vínculo laboral termina a consecuencia de estas situaciones, en la normativa ha previsto que las entidades públicas tienen que aplicar lo siguiente para la compensación de horas, ¿no? Lo primero es ver, ¿tiene horas de sobretiempo o tiene horas de capacitación fuera del horario de trabajo? Se podría compensar con eso pendiente. En caso esto no alcance para llegar a compensar todos los días que fue beneficiado, si los mecanismos de compensación señalados en el literal precedente resultan insuficientes para la compensación de horas, la entidad del sector público, se encuentra facultada a aplicar el descuento de las horas no compensadas en la liquidación de beneficios sociales y o vacaciones no gozadas o truncas que tuviera acumulados el servidor. Pero vean, esta compensación, esa reducción de beneficios laborales, compensación de vacaciones, se encuentra limitada solo para los trabajadores que hayan sido objetos de una sanción administrativa o judicial, obviamente que haya terminado el vínculo laboral por una sanción administrativa o judicial. En caso de las acciones señaladas en el numeral precedente, se refiere a los que fueron sancionados administrativamente o judicialmente, no resultaran suficientes para compensar el pago de horas de licencia con goce de haber, la entidad del sector público deja constancia de la cantidad de horas no compensadas en la liquidación correspondiente al servidor o trabajador al momento de su cese, debiendo asimismo poner en conocimiento de Servir esto, ¿no? Para que actualice el registro, ¿no? Como les comentaba, Servir tiene un registro en lo cual almacena esta información. Las horas que no son materia de compensación, según lo señalado en el presente numeral, no se contabilizan para beneficios laborales, ¿no? Entonces, esto no sería posible si es que no se crea un registro, ¿no? Un registro macro, un registro que todas las entidades públicas, todos los gestores de recursos humanos tienen que almacenar información. Como les comentaba, tiene que ir de la mano con la información que las oficinas de recursos humanos han estado reportando todos los meses a Servir, ¿no? Y Servir es quien ve este registro. ¿Y qué pasó, doctor Jara? En mi entidad no me renovaron el contrato y fue antes que salga este decreto de urgencia, pero me han descontado mis beneficios laborales, no me han pagado mi remuneración, no me han pagado mis vacaciones, truncas. Entonces, esta normativa ha previsto de que tenga que hacerse un reintegro, es decir, una devolución de estos montos, ¿ya? Autorízase al reintegro a los servidores civiles y trabajadores de las entidades del sector público, indistintamente de su régimen laboral, de los montos que hubieran sido descontados de sus liquidaciones de beneficios sociales o vacaciones no gozadas o truncas, según corresponda, por compensación de horas no recuperadas de licencia con goce, de haber otorgada de conformidad al numeral 20.2 del artículo 20 del decreto de urgencia 026-2020.
únicamente en los casos en la que la desvinculación se hubiera producido debido a factores ajenos a la voluntad del servidor civil o trabajador conforme a las causales de cese previstas por cada régimen laboral, tales como la no renovación, contrato, fallecimiento, cese por límite de edad. La implementación de lo dispuesto en el presente artículo se financia con cargo del presupuesto institucional de la entidad sin demandar recursos adicionales, ¿no? Entonces es un marco legal que no solo va para adelante, ¿no? Entonces, sino que regula situaciones ya que ya han producido efectos, como un tema de descuentos, que se va a hacer una especie de reintegros. Bueno, quería comentar este decreto por cuanto hemos desarrollado este tema hace un par de días con la postura que tenía servir hasta hace algunos días, pero vemos que ahora con esto con este decreto de urgencia ha cambiado el tratamiento para el cuanto a la devolución de las horas. Jesse Bell nos indica: si tuve COVID-19 y me dieron descanso médico, ¿devolveré las horas? Obviamente que no. No tendrías, porque tienes descanso médico, ¿no? O tenía descanso médico. Bueno, quiero agradecerles su presencia hasta esta hora. Y bueno, invitarlos a que pasen por nuestro canal de YouTube. Tenemos un canal de YouTube bastante interesante que compartimos información, ¿ya? Así es que ponemos en pantalla el canal. A ver, de repente, bueno, es este canal de acá. Lo encuentro como José Luis Bautista. Ya tenemos 3.460 suscriptores. Es gratis, ya no cobran. Es gratis, la información es gratuita, ¿no? Si te parece alguno de los videos, algunas transmisiones que hacemos, o de repente uno de los videos exclusivos que grabamos, a veces liberamos clases de los cursos, las capacitaciones que dictamos con la escuela de AG, también los liberamos y lo vas a encontrar ahí, ¿no? En este material exclusivo. Acá tenemos un montón de videos gratuitos, así es que como les comento, es gratuito esta información, así es que si gustan pueden pasarse por este canal de YouTube que está bastante interesante, y si gustas te suscribes para que puedas de repente obtener algún descuento en los cursos que dictamos o adquirir algunos de los libros que distribuimos a nivel nacional, ¿no? Bueno, eso era todo. Muchas gracias por estar ahí, estar presentes. Yo los estimo un montón a todos ustedes, a toda la gente que nos ve, la gente de Bancay, la gente del norte, la gente de Tumbes, de Piura, la gente de Puno. Tenemos bastantes alumnos de Puno, la gente de Puno, la gente de Huancayo, ¿no? Ya estaremos por Huancayo el otro año, porque este año es bien complicado. Pero bueno, chicos, gracias por estar presente. Esto es con mucho cariño para ustedes, cada uno de estos videos, y nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan un buen fin de semana, porque ya es viernes, ya es casi viernes a pocas horas. Nos encontramos en un próximo video. Se cuidan.